Hola Géminis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Acá Géminis, con esta carta me está indicando de que muchos de ustedes es posible que estén viendo que las cosas no le están saliendo como ustedes quieren o pensaban que deberían salir. Aquí es muy probable que muchos sientan que su mundo está patas arriba, que todo está mal, que todo está saliendo al revés de como han pedido, en fin. Pero el colgado te está pidiendo que mires las cosas desde otra perspectiva, que mires las cosas desde otro ángulo, que comiencen a dar gracias por levantarse en la mañana, por dormir en una cama, por quizás tener comida caliente, porque sus hijos estén bien, porque sus familiares cercanos los aman. En fin, siempre hay algo por lo que uno puede dar gracias. Así que, aunque sea pequeño, empiecen a darlas para que vean cómo las cosas comienzan a mejorar. Vean las cosas desde otra perspectiva, vean las cosas desde otro punto de vista. Y posiblemente eso que tú estás viendo que quizás no está saliendo como tú quisieras es con la carta de este Caballero de Oros. El Caballero de Oros me indica que aquí hay algo en la vida de muchos de ustedes que está cabalgando muy lento. Aquí sí hay seguridad económica, hay estabilidad a muchos, pero esto se mueve lento, extremadamente lento. Aquí puede ser un empleo que ustedes comenzaron y pensaron que le iban a subir el salario en poco tiempo o nada, que se lo iban a subir, pero simplemente han pasado los meses, han pasado los años y no le suben ese salario. Te llega todo poco a poco. O estás en un negocio y en ese negocio los clientes sí están llegando. Sí es seguro que lleguen. Estás recibiendo un ingreso estable, pero definitivamente los clientes están llegando poco a poco. Es algo que se mueve extremadamente lento. Y hay cosas que tú tenías que hacer. Hay cosas que deberías hacer para que esto acelere, pero tú no te atreves a hacerlo o no lo has hecho. O simplemente estás pensando, mañana lo hago, el mes que viene lo hago, después lo hago, pero no acabas de hacerlo. ¿Y por qué te digo que hay algo aquí que tú estás procrastinando? Porque cuando me aparece la reina de bastos, me está indicando esta reina que aquí entra una energía femenina que puede ser una mujer física cercana a ustedes, puede ser una madre, una tía, una hermana, una amiga, una cliente, una vecina, alguien que llegue a la vida de ustedes. Si físicamente no conocen a nadie, porque hay veces que me dicen, yo no conozco a nadie. Ok, si no conoces a nadie, puede ser una energía de tus maestros, de tus ancestros, de tus ángeles, de quien sea que lo estés manifestando, quien sea que esté alrededor tuyo, que va a poder ayudarte. Y la energía de esta persona, esto es una persona, señores, que pide disculpas, pero no pide permiso. Es alguien muy enérgico, alguien que le pone fuego a la situación. Y este Caballero de Oros que estaba lento, este Caballero de Oros que no se movía casi, que es desesperante, porque no es que esté estático, él avanza, pero avanza lento. Pues esta reina de bastos le pone fuego a esto, lo incendia y lo pone todo en movimiento. Te hace ir hacia el éxito, te hace avanzar precisamente. Y esto podría estarse refiriendo tanto a un periodo económico donde no te esté saliendo bien como a algo emocional donde tú veas que quizás las cosas en tu pareja, en tu relación no estén saliendo como tú querías que salieran y las cosas estén moviéndose lento. Quizás tú querías que te pidiera con la mano, no sé, que se casaran, que tuvieran hijos, que tuvieran una pareja o que se te declarara, que la persona te dijera, ¿quieres ser mi novio o mi novia? Y al final no se decide y va extremadamente lento. Pues esta lentitud, si es en una relación de pareja, señores, esto le va a poner fuego, lo va a incendiar literalmente. Y esto que estaba medio parado, esto que avanzaba lento pero seguro, va a coger galope rápido, ¿ok? Vamos ahora con este 8 de oros, a ver quiénes vienen acá. Wow. Aquí con este Rey de Oros, Géminis, pues definitivamente este Rey de Oros me indica que va a llegar estabilidad económica, seguridad financiera y éxito en todos los proyectos y en todo lo que ustedes estén haciendo. Ese éxito que te estaba dando ya la reina de bastos al poner todas las cosas en movimiento, te lo está garantizando acá o te lo está confirmando el Rey de Oros. El Rey de Oros me está indicando de que esto va a aportar orden, va a consolidar todos los proyectos que ustedes estén haciendo en su empleo, sus inversiones, sus negocios, lo que sea que estén haciendo, esto se consolida, se pone orden y va a haber éxito, va a haber abundancia. El Rey de Oros me habla sobre todo de estabilidad económica.
Así que si esto te preocupaba, porque este 9 de espadas me está indicando de que esta situación te preocupa sobremanera. Aquí pueden haber muchísimos de ustedes, Géminis, que estén preocupados, que estén con insomnio, que estén con estrés, que no vean cómo solucionar el problema o estén angustiados porque quizás su situación económica actual es un poco inestable en la parte económica, pues el rey de oros precisamente te está diciendo que eso que te preocupa de la inestabilidad económica aquí se soluciona, porque él te va a estar dando la estabilidad económica. A esto que te preocupaba va a haber estabilidad, así que relájense y cálmense los Géminis que estén muy pensativos, muy preocupados. Normalmente hay algunos Géminis que se preocupan demasiado. Señores, aquí el 90% de las personas, como siempre digo, se imaginan escenarios que nunca van a ocurrir y que si llegaran a ocurrir, pues van a estar sufriendo doble. Así que olvídense de eso. A ver, no se olviden, yo sé que es poco fácil hacerlo, pero aquí viene un periodo de estabilidad económica de algo que te preocupaba muchísimo. Y también viene un periodo de aprendizaje. Aquí puede ser que muchos de ustedes reciban quizás alguna beca escolar y comiencen a estudiar algo nuevo, algo diferente, algún tipo de certificación. También podría referirse este 8 de oros. El 8 de oros me habla que ustedes van a estar estudiando, van a estar mejorando, van a estar perfeccionando algo que hacen. Si es en tu empleo, pues evidentemente vas a estar mejorando lo que haces en tu empleo, vas a estar perfeccionándolo, vas a estar estudiándolo, vas a estar mejorándolo. Si es en tu negocio, pues es posible que aprendas. Si es un comedor como acá, un restaurante, vas a estar mejorando quizás cómo hacer una receta de comida, como, no sé, si es un salón de maquillaje, un salón de belleza, pues nada, cómo satisfacer mejor a tus clientes, cómo prestarle mejores servicios, cómo quizás elaborar un producto que vendes, pues hacerlo mejor. Lo que sea que estés haciendo actualmente en tu trabajo, en tu empleo o en tu vida personal, aquí se ve que ustedes van a estar esforzándose por mejorarlo, van a estar practicando. Y sobre todo, señores, es posible que muchos estén haciendo algún tipo de curso, algún tipo de certificación, algún tipo de estudio, que acá el rey de oros me habla de estabilidad económica y algo que te preocupaba quizás de una beca que tú creías que no te la iban a dar y sí te la van a dar, algo para pagar estos estudios también podría ser acá que se esté solucionando. Y con el ermitaño llegan estas dos cartas de acá. Y aquí Géminis con la carta del mundo pues me está indicando de que aquí hay un logro, aquí hay la finalización de un ciclo, aquí hay un periodo que termina para muchos de ustedes y hay celebraciones. La carta del mundo me habla de celebraciones, de éxitos, de logros, de triunfos, de la culminación de algo. Si ustedes están estudiando algo, pues definitivamente esto termina y concluye con muchísimos éxitos para ustedes. Termina aquí un periodo donde quizás ustedes caminaron, donde toda la información no estaba completa, toda la información no estaba. La luna es un periodo de posiblemente para muchos de una noche oscura del alma que muchos hayan estado transitando, Géminis, en estos últimos días, en estos últimos meses, incluso años. Hay personas que la han pasado en años. Pues definitivamente si estás pasando por una noche oscura del alma, pues definitivamente esto llega a su fin, esto concluye. Hay un ciclo aquí que termina definitivamente, pero sobre todo si ustedes estaban transitando algo donde ustedes no tenían toda la información. Aquí es posible que ustedes comenzaran un nuevo empleo sin toda la información, comenzaran algún tipo de negocios donde no tenían toda la información o algo que querían estudiar y sabían que se iban a graduar, pero no tenían la información completa. Aquí te está diciendo que sí, que te vas a graduar, que vas a terminar, que vas a obtener ese empleo, que vas el negocio a florecer, a prosperar, pero evidentemente aquí, bueno, es un periodo donde tú no tenías toda esa información que al mundo te dice que se completa, porque de paso acá me sale el ermitaño y el ermitaño precisamente es eso. El ermitaño es alguien que ya transitó ese camino, alguien que te va a estar dando esa información. Así que este completamiento y esta celebración viene precisamente porque hay alguien que te da esa información que necesitabas conocer. Esto es alguien que te alumbra el camino, que te dice, mira,
quizás este banco, el préstamo que te dé, te va a dar intereses altos. Si vas a, no sé, a liquidar una tarjeta de crédito, si debes 2, 3 tarjetas de crédito, pues quizás deberías liquidar primero esta. O si quieres conseguir algún tipo de empleo, es quien te va a poder estar diciendo en la aplicación o el currículum, pon estos datos, estos otros no los vayas a poner. Manda la aplicación a tal lugar, a este otro por gusto, no lo envíes porque no te van a escoger. En fin, es alguien que ya caminó esto y te va a estar dando la información o algo que tú quieres aprender, algo nuevo que quieres estar aprendiendo, y esta persona te va a servir de guía. Aquí ya ustedes no van a estar recorriendo el camino a oscuras, ya que la falta de información concluye para muchos de ustedes, y esta información les va a ser revelada, esta información se la van a estar dando. Por eso te decía, ve las cosas desde otra perspectiva, ve las cosas de otro punto de vista, porque vas a estar teniendo muchísima información. Esto nuevo que vas a estar aprendiendo, esto nuevo que vas a estar mejorando, vas a recibir precisamente la información de cómo hacerlo y cómo lograrlo mejor. Vamos ahora, Géminis, con una carta para el área del amor para muchos de ustedes, y aquí sale el 8 de copas. Aquí para muchos de ustedes, Géminis, se van a estar alejando de una relación. Puede ser una relación amorosa o una relación personal que definitivamente aquí llega a su fin, y ustedes se van a estar alejando pues de esta relación o de esta situación. Vamos a ver ahora alguna parte del cuerpo que ustedes deberían estarle prestando atención o cuidándose para los próximos días. Recuerden que esto no es consejo médico, señores, ni es una consulta médica. Ustedes tienen que consultar a un médico para buscar información al respecto. Aquí salió la carta del árbol, salió disparada. Cuidado, señores, con sus pulmones y con las venas, ¿ok? Con la parte de la circulación, ¿ok? Circulación y pulmones. Tengan muchísimo cuidado con esto. Si se sienten alguna molestia, pues nada, acudan al médico lo antes posible. Vamos a ver acá qué carta sale con el oráculo, los mensajes del oráculo cósmico. Vamos para allá. Con esta carta, Géminis, te dicen que encuentres maneras de iluminar y que no te tomes todo tan en serio. Esta vida es un juego, así que si lo comienzan a ver exactamente como es un juego, si usan los comodines que tienen a su favor, pues no se deberían tomar las cosas tan en serio. Disfruten el camino, disfruten el proceso. Sé que a veces los procesos son poco fáciles, pero si lo ven como juego, ese es como un nivel a pasar, señores. Así que nada, a disfrutar el camino y a disfrutar el proceso, aunque en este momento ustedes no estén viendo que las cosas estén saliendo exactamente como ustedes quieren que salgan, pero definitivamente disfruten el proceso, ¿ok? Es el mensaje que les voy a estar dando. Y vamos con lo mejor de esta lectura para manifestar con una frase. Y con esta frase del Rey de Oros, pues definitivamente, Géminis, la frase es: yo siempre tengo estabilidad económica. Yo siempre tengo estabilidad económica. Y nos vemos en el próximo video, Géminis. Hasta la próxima.